Intervenir en una mesa en la que uno no es el primero, pues tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que de alguna forma pues quienes me han precedido en el uso de la palabra ya han ido planteando, y seguro que planteando mejor que yo, cosas que yo quería decir, y el inconveniente pues es que uno pueda ser un poco reiterativo. Voy a intentar eludir en lo posible este defecto de la reiteración. Pero bueno, hay una cosa que sí, en la que me gusta mucho coincidir con quienes han hablado antes que yo, y es en esa calificación de nuestra época como tiempo de responsabilidad. Yo recordaba que un filósofo italiano, Remo Bodei, en un libro titulado La filosofía del siglo XX, finalizaba su último capítulo, titulado Mirando hacia adelante, precisamente con un epígrafe que se titulaba El retorno de la responsabilidad. Bueno, alguien se podía preguntar, bueno, primero, ¿qué significa eso del retorno? Y segundo, ¿por qué hace falta que retorne? El retorno tiene que ver con el hecho de que el tema de la responsabilidad, desde el punto de vista teórico, no solamente filosófico, sino también sociológico, es un tema que está planteado en el siglo XX. Por ejemplo, muchos de ustedes recordarán pues, los textos de un gran sociólogo, de Max Weber, a propósito de la responsabilidad del científico, del político, etc. Pero creo que si el tema tuvo relativamente menos peso durante mucho tiempo en el siglo XX, tiene que ver con algo que ya se ha planteado aquí, con lo que Norbert Wilbein llamaba la cultura de la excusa, o lo que, si no recuerdo mal, porque lo estoy citando de memoria, si no me ayudáis, creo que era Paul Blüthner, que hablaba de la tentación de la inocencia. Es decir, ser víctima tiene, lo digo aunque no le suene cínico, por favor, ser víctima tiene una gran ventaja, y es que a uno no le reclaman nada, sino que uno es el reclamante. Entonces, la tentación de la inocencia, la tentación del victimismo, es una tentación muy grande y que es muy eficaz. Es decir, la posición de la víctima, por ejemplo, en el discurso político, lo he comentado muchas veces, lo siento si me repito más de lo debido, en el siglo XX la han protagonizado incluso sectores que hoy nos asombrarían. Los nazis tomaron el poder con un discurso victimista, el discurso de la nación alemana humillada después de la Segunda Guerra Mundial, castigada por el Tratado de Versalles, padeciendo la conspiración de los banqueros judíos, con un discurso victimista. El discurso victimista es extremadamente eficaz. Lo que ocurre es que, claro, si el discurso victimista se generaliza, la cosa va mal, porque si todo el mundo es víctima, no hay a nadie a quien reclamar responsabilidad. Y yo creo que esto es lo que, de alguna forma, explica eso que pudiéramos llamar un cierto retorno de la responsabilidad, en diversos planos. Por ejemplo, en el ámbito político, pues los menos jóvenes recordarán cuánto se hablaba en este país a mediados de los 90 de la responsabilidad, sobre todo la responsabilidad política. Cuando estallaron escándalos que venían de atrás, en fin, los casos GAL, corrupción, etcétera, el tema de la corrupción política estaba en el debate, estaba prácticamente a la orden del día. Yo creo que a partir de ese momento el concepto de responsabilidad se ha generalizado bastante. Me refiero, es moneda corriente, se habla bastante en términos de responsabilidad, aunque, por supuesto, yo tengo algunas dudas respecto a cómo se habla de responsabilidad. Lo constato solo de pasada. En los últimos tiempos me llama la atención que cuando los políticos dicen hemos hecho esto por responsabilidad, casi siempre lo dicen para justificar que están haciendo algo distinto a lo que habían prometido. Como habían prometido, supongamos en campaña electoral, no hacer A, cuando hacen B dicen, bueno, esto es por responsabilidad. Y parece que eso pues ya justifica. En todo caso, creo que la presencia de la responsabilidad en el debate público, y la presencia potente, tiene que ver con lo que yo les intentaba insinuar hace un momento. Creo que cuando se producen situaciones, sobre todo colectivas, especialmente dolorosas, sangrantes, la idea de que todo el mundo se pueda meter en el burladero del victimismo es inaceptable socialmente. Les pongo un ejemplo que creo que es muy claro. Yo creo que socialmente el debate de la responsabilidad se volvió a poner en primer plano después del 2008. Cuando en otoño del 2008
estalla la crisis financiera en Estados Unidos con Lehman Brothers, etc. Y pocos meses después, altos ejecutivos de bancos, corporaciones, compañías de seguros, etc., que habían llevado al desastre económico al país, se iban, se retiraban con unas primas absolutamente escandalosas. Eso generó un gran escándalo, porque aquella gente había provocado una acción, había provocado un acto, había provocado una situación y luego, lejos de asumir ninguna responsabilidad, incluso se beneficiaban. En aquel momento, ustedes recordarán, ya era presidente Obama puso un impuesto absolutamente ad hoc para evitar ese escándalo. Y aquellas primas pues fueron, creo que tuvieron un impuesto del 90% o más. Desafortunadamente el ejemplo de Obama no cundió. Pero bueno, se empezó a hablar de este asunto. Entonces yo creo que es importante, a mi juicio, para que el concepto de responsabilidad no se nos desdibuje o no sea un concepto demasiado brumoso, intentar establecer algunas puntualizaciones que nos pueden permitir ver, primero, que la responsabilidad se dice de muchas maneras y que conviene distinguir las diversas maneras y entender qué problemas plantea cada diferente manera de hablar de la responsabilidad. Bueno, en ese sentido, el guión que proponía... ¿Sí? Como digas. Vale. El guión que proponía Norbert Bilbain con las 4 preguntas acerca de la responsabilidad, en las que se desglosa o se abre la pregunta por la responsabilidad, me parece que es un planteamiento que puede ser extremadamente útil para darnos cuenta que la responsabilidad, como les digo, se dice de muchas maneras. Responsabilidad. La pregunta por la responsabilidad incluye 4 subpreguntas. ¿Quién es responsable? ¿De qué es responsable? ¿Ante quién es responsable? Y él decía, ¿para qué? Yo introduciré, con su permiso, una pequeña modificación e introduciría, en vez del para qué, el en nombre de qué es responsable. Bueno, dense cuenta que cuando hablamos de quién es responsable, de momento ya se plantea un problema. No es lo mismo lo que solemos llamar la responsabilidad individual que la responsabilidad colectiva. De hecho, una de las distinciones, un poco grosera, ya lo sé, pero en fin, ustedes me perdonarán, tampoco tenemos tanto tiempo como para andar con muchos matices, ¿no? Una de las probablemente diferencias en cómo usa el término responsabilidad los sectores conservadores y los sectores, digamos, progresistas, tiene que ver con que los sectores conservadores hablan de responsabilidad, pero sobre todo responsabilidad individual. Los sectores progresistas suelen insistir en la responsabilidad colectiva. Pero el discurso conservador dice, no, claro, hay responsabilidad. Las hipotecas, claro, la gente se embarcaba en hipotecas, en fin, pisos que no podía pagar, tal. Los jubilados, claro, es que consumen más medicinas de las debidas y eso provoca el déficit, tal. Y al final todo queda como pulverizado en responsabilidades de las personas, de una en una. Los sectores progresistas insisten en las responsabilidades colectivas, estructurales. ¿Qué pasa con una gestión de la banca que propiciaba unos créditos incontrolados? ¿Qué pasa con el descontrol de los mercados? ¿Qué pasa con el capitalismo de casino? Etcétera, etcétera. Es decir, el quién uno lo pone en un nivel, un quién individual o en un quién colectivo. ¿De qué se es responsable? También aquí, según que se escoja el quién individual o el quién colectivo, variará el planteamiento. Unos dirán, lo importante es que todos nos hagamos responsables de nuestras acciones, de aquello que depende de nosotros, etcétera, etcétera. Y otros dirán, sí, pero además de eso, hay actos que no pueden ser endosados de ninguna manera a escala individual y que tampoco son la mera suma de las acciones individuales. Supongamos, no sé, eso cada vez más, en un mundo globalizado e intercomunicado, pues hay situaciones reales como, no sé, el agujero de la capa de ozono, la difusión de las pandemias, un montón de cosas, que decir, todos somos un poco responsables de, no se acaba de ver. Que de nuestras conductas individuales, por mucho que nos esforcemos en ser responsables, se desprenda una acción de ese estilo. No queda claro.
Luego está un elemento para mí extremadamente importante, y es ante quién somos responsables. Ya se ha dicho aquí que el término responsabilidad viene de responder, ¿Ante quién hemos de responder? Hemos de responder ante aquel que nos reclama por un daño que nosotros le hemos causado. Eso significa, en primera instancia, luego hablaremos en sentido, si ustedes quieren, metafórico o más amplio, pero somos responsables ante aquel al que le hemos, aquel o aquellos al que le hemos causado un perjuicio. Somos responsables de nuestras acciones ante aquel que nos reclama responsabilidad. Por cierto, somos responsables, efectivamente, de lo que hacemos y de lo que, pudiendo hacer, dejamos de hacer, por supuesto. Eso en el Código Penal está muy claro. O sea, hay un delito que consiste en denegación de auxilio. Si uno, pudiendo ayudar a una persona que ha tenido un accidente, no le ayuda, está cometiendo un delito por lo que, pudiendo, ha dejado de hacer. Este elemento del ante quién soy responsable me parece que es un elemento extremadamente importante y que introduce una dimensión, dejo para el final la cuarta subpregunta, en nombre de qué, que introduce una dimensión que me parece que da un poco el tono de lo que es la responsabilidad y para mí el gran valor o la gran virtud de la responsabilidad. Fíjense que en muchas ocasiones, como ya se ha comentado, el término responsabilidad se utiliza indistintamente con el término culpa. Y me parece que cuando se hace eso se puede introducir una confusión que no es buena porque deja de percibir lo más interesante del concepto de responsabilidad. Cuando uno consulta, pues no sé, diccionarios etimológicos de la lengua castellana o de lenguas de nuestro entorno, constata una cosa bien interesante. Y es que el término, o sea, la palabra responsabilidad, es de origen reciente. En el diccionario etimológico de Corominas, el autor data la primera aparición documentada de la palabra responsable en 1737 y dice que el sustantivo responsabilidad ya es del siglo XX. Pero es que hay una cosa muy interesante y es que esto mismo ocurre en nuestro entorno. Responsibility aparece en inglés en 1787 y responsibility lo hace en francés 11 años después, en el 1798. En cualquier caso, son términos que aparecen después de 1700, con otras palabras, dicho de otra manera, estas palabras son contemporáneas de la Revolución Industrial. Son palabras, por así decirlo, modernas. Y son palabras modernas que introducen un matiz fundamental, a diferencia de la vieja culpa. Yo creo que el contenido fundamental que nos conviene retener de la responsabilidad es que vehicula una idea, la idea de que el mal, el daño, aunque sea lo que los viejos medievales llamaban el mal natural, es decir, aquel que no tiene ningún responsable personal alguno, debe ser subsanado. El mal debe ser subsanado. No puede haber sufrimiento en vano. Esto es extremadamente interesante porque a nosotros hoy nos parece obvio porque se ha generalizado el uso del término responsabilidad. Tanto se ha generalizado que, una especie de reacción común que todos hemos interiorizado es que, no sé, si vamos por la calle y vemos una persona que está tendida en el suelo porque, no sé, se ha desmayado, se encuentra mal, no sé, en fin, se le ha caído una cornisa encima, lo que sea, y no se interviene, nuestra reacción espontánea es, a ver quién se hace cargo de esto, a ver quién soluciona esto. O sea, no puede ser que una persona esté aquí sufriendo en medio de la calle. Fíjense ustedes la diferencia con el clásico hemos venido a este mundo a sufrir. No, aquí no, aquí se trata de que el mal debe ser subsanado, sea cual sea su origen. Lo cual, por cierto, introduce un elemento muy interesante que no se daba en la culpa. Y es que nuestras sociedades modernas también han acordado que, como lo importante es que el mal debe ser subsanado, la responsabilidad se puede delegar. Se puede delegar.
No estoy seguro de que la culpa se pueda delegar, creo que no, pero responsabilidad sí. Todos nosotros leemos cada 2 por 3, aunque los que no somos de derecho no entendamos muy bien lo que quiere decir, tal, ha sido declarado culpable, tal, y la responsabilidad civil subsidiaria corre a cargo de tal. Es decir, quien responde, es decir, quien se hace cargo de subsanar el daño causado, a lo mejor no es el autor material, pero alguien se hace cargo. Y de hecho, nosotros hoy en cualquier situación, oye, avísame por cierto si me paso de tiempo porque no he mirado el reloj, en cualquier situación cotidiana, supongamos, vamos con el coche, nos dan un golpe, damos un golpe, tal. Entonces, la pregunta habitual es, bueno, ¿de esto quién se hace cargo? No quién lo ha hecho, obviamente el que lo ha hecho ha sido o el otro conductor o yo, pero la pregunta no es quién lo ha hecho, quién es el culpable, sino quién paga la chapa. La nueva chapa, ¿Quién paga la nueva pintura? O sea, el daño debe ser reparado. A mí esto me parece algo extremadamente importante y que, digamos, dibuja uno de los rasgos fundamentales de la responsabilidad, que es lo que podemos llamar su modernidad. Luego, habría un asunto que también es muy importante, otro rasgo para mí importante de la responsabilidad, y es lo que pudiéramos llamar su condición democrática. Es decir, lo que hace que alguien pueda reclamar responsabilidad es simplemente el hecho de que haya sufrido un daño. Es suficiente. Cualquier ciudadano en una sociedad democrática puede reclamar por un daño que se le ha causado. Y esto me parece un elemento extremadamente importante de la responsabilidad. Y luego había la cuarta subpregunta que he dejado colgando, que era el ¿en nombre de qué? Claro, cuando nosotros reclamamos responsabilidad, siempre es en nombre de algo. Cuando nosotros, pongamos por caso, le reclamamos responsabilidad a un amigo por un comportamiento que ha tenido con nosotros, supongamos porque ha contado un secreto que nosotros le confiamos creyendo que era nuestro amigo, si él nos dijera, oye, pero si eso solo cuentas a un periodista lo hubiera difundido. No, pero yo, en nombre de nuestra amistad, una especie de código subyacente, es decir, no, se da por supuesto que este tipo de cosas, si somos amigos, no la vas a hacer. Si la haces, si incumples el en nombre de qué, en nombre de nuestra amistad, yo te puedo reclamar responsabilidad. ¿Qué amigo es este que cuenta mis confidencias? Con otras palabras, que probablemente podríamos, bueno, mejor dicho, deberíamos hablar de tantos tipos de responsabilidad, o sea, moral, jurídica, política e incluso histórica, en función del en nombre de qué se reclama responsabilidad. Y esto es un tema que me parece que también abre un abanico de cuestiones muy interesantes. Cuando, es una experiencia que supongo que muchos de ustedes tendrán, ¿no? Cuando uno habla con colegas o amigos latinoamericanos, según a qué país pertenezcan, por ejemplo, si son mexicanos, es muy fácil que haya una especie de reclamación de responsabilidad diciendo, ustedes los españoles, tal, lo que hicieron aquí con los indígenas, etcétera, etcétera. Esa es un tipo de reclamación que no puede ser identificada con la responsabilidad jurídica, porque cualquiera, hay una anécdota muy famosa y muy reiterada, que creo que era un profesor mexicano en diálogo con un intelectual franquista, de estos intelectuales franquistas que había de la primera hora, creo que era Agustí de Foxá, uno de estos. Y entonces le dijo el mexicano, porque ustedes los españoles lo que hicieron aquí, y Agustí de Foxá dijo, ustedes no, ustedes, mis antepasados se quedaron, fueron sus antepasados. Usted que no tiene rasgo indígena, que incluso tiene un apellido de raigambre española y me está diciendo que nosotros, ustedes son sus antepasados, no los míos. Claro, la respuesta es brillante pero absolutamente demagógica, porque aquí la responsabilidad es de tipo histórico, y se está haciendo referencia se reclama responsabilidad a España, o responsabilidad, pongamos por caso, los judíos actuales al Estado alemán actual. Ustedes son responsables de lo que hicieron. Cualquier gobernante alemán diría, oiga, pero si en la Segunda Guerra Mundial yo apenas había nacido, ¿qué me cuenta usted? No, es que hay una cosa llamada responsabilidad histórica.
Es decir, estamos ante un tipo de responsabilidad o ante otro en función del en nombre de qué. Bueno, pues mejor voy terminando ya, ¿no? Porque no sé cuánto rato llevo. A mí me parece que esto, que el en nombre de qué, de alguna forma es lo que quizá mejor explica las dificultades que hoy tenemos para recuperar la idea de responsabilidad. ¿Por qué? Porque vivimos una época en la que es difícil ponernos de acuerdo en un en nombre de qué. Algo así como, ¿qué conjunto de ideas y valores estamos todos de acuerdo de tal manera que a quien incumpla esto le podemos reprochar haber actuado mal? Claro, en una época como esta, que se ha definido de muchas maneras, no sé, en fin, posmoderna, descreída, escéptica, etc., ¿cuál es el rasgo fundamental? Sería de esta época, si realmente fuera cierto que somos tan posmodernos como se nos suele decir, pues que no somos capaces de acordar un en nombre de qué actuar. ¿Qué valores efectivamente todos compartimos? De tal manera que al que los incumpla le diremos, tú eres responsable de no compartir ese código común. En ese sentido, yo creo que hay que ir en la dirección que solamente podremos de verdad recuperar la responsabilidad si realmente recuperamos algo así como una tabla de valores comunes susceptibles de ser reclamados a quienes incumplan esa tabla y generen daños. En todo caso, creo también que para que esto no sea, para que este retorno de la responsabilidad no sea un mero flatus vocis, hay que intentar convertir el concepto de responsabilidad, la idea de responsabilidad, en un instrumento lo más afinado posible, porque si no, corremos el riesgo de que una aparente generalización de la responsabilidad termine diluyéndola. Eso ya lo decía Hannah Arendt. Si somos todos culpables, al final nadie es culpable. Mal asunto. Yo a veces cuando escucho según qué afirmaciones del tipo de todos somos responsables, bueno, sí, perdón, todos somos responsables, pero bueno, en fin, cada uno, si la responsabilidad no es un mero flatus vocis, sino tiene que ver con responder de lo que hemos hecho, entonces somos responsables en la medida de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer. Y por tanto, por favor, pues en fin, repito un ejemplo que he puesto muchas veces, no me endosen responsabilidad por el agujero de la capa de ozono porque una vez utilicé desodorante en spray. Por favor, endósele esa responsabilidad a todas esas compañías que en cualquier lugar del mundo, me es igual, sea China, Estados Unidos, la India, tal, están vertiendo toneladas de productos tóxicos que agujerean la capa de ozono. Pero no me la endosen a mí endóseme lo que me toca. Y ya está. En ese sentido, creo que si fuéramos capaces de hacer eso, el concepto de responsabilidad sería un concepto de extremada utilidad. Hoy, casualmente, porque en fin, no es amigo mío ni nos hemos puesto de acuerdo, Antonio Elorza en El País escribe un artículo titulado Responsabilidades. Fíjense qué casualidad. Y hace referencia a la situación de los bancos, etcétera, etcétera, ¿no? Y en un momento como este, en el que está claro que se hace tan complicado hablar de responsabilidad, y algunos, en vez de hablar de responsabilidad, dicen, no hablemos de responsabilidad, hablemos de ejemplaridad. Es, en fin, el nuevo invento, la ejemplaridad en vez de la responsabilidad. Dice Elorza, hablando de la lógica indignación de los ciudadanos ante todo lo que está ocurriendo con los bancos. La indignación es lógica, pero de nada sirve si no se exigen las responsabilidades de lo ocurrido. Y continúa. Claro, y yo termino preguntándome a mí mismo, ¿aceptarían ustedes que alguien que hubiera causado un enorme daño a muchas personas se fuera de rositas simplemente diciendo lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir? Gracias.